Ahorita digo que le falta la barriga. Muy buenas noches con todos. Reciban un cordial saludo de parte de la Escuela de Investigación Médica Continua, ELAC. Es un honor darles la más cordial bienvenida a esta masterclass exclusiva, la cual forma parte de los beneficios que reciben quienes accedieron a nuestra triple certificación, correspondiente a la Cumbre Internacional de Cardiología Clínica, Hipertensión y Arritmias, abordaje clínico desde la evidencia. Agradecemos a todos su participación y compromiso con la actualización médica continua. Hoy tendremos una jornada académica de gran valor, centrada en uno de los temas más relevantes de la práctica clínica diaria. Durante el desarrollo de la ponencia, les recordamos que pueden dejar sus preguntas o comentarios en el chat, ya que al finalizar la exposición, nuestra ponente la revisará y responderá a las inquietudes más importantes. Queremos que este espacio sea participativo, de aprendizaje mutuo y de aplicación práctica para cada uno de ustedes. Tenemos el honor de presentar a la doctora Carla Rivera, quien cuenta con una amplia formación académica y profesional en la cual podemos destacar que la doctora Carla es doctora en medicina por la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Es especialista en medicina interna por la Universidad de Cuenca. Es magíster en nutrición clínica por la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Posee un diplomado superior en diabetes, hipertensión y otras enfermedades cardiometabólicas por la Universidad de Indoamérica. Cuenta con un diplomado internacional en investigación médica por la Metropolitan International University. Actualmente se desempeña como médico especialista en medicina interna en el Hospital Básico IES del Puyo. Es directora médica y fundadora de Clínica IDEA y coordinadora de los programas académicos en Ciencias de la Salud en la Escuela de Investigación Médica Continua, ELAC. Con este amplio perfil profesional y académico, la doctora Carla Rivera nos compartirá una actualización basada en la evidencia sobre el manejo de la hipertensión arterial, tanto en consulta externa como hospitalización. Le damos una cálida bienvenida y agradecemos su valioso tiempo y aporte en esta jornada académica. Buenas noches, doctora. El espacio es suyo. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la presentación. Espero que todos ya estén conectados. Bueno, y poco a poco vamos a hacer esta conversación bastante dinámica. Voy a pedir compartir la pantalla. Vamos lejos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctora, sí se le escucha. Muchas gracias. Estoy un poquito
con tos para variar. Así que cualquier cosa me disculpan y estoy pendiente igual para que, como dije, pues la charla sea bastante dinámica. Esta primera diapositiva es de las anteriores, ¿no? Queríamos empezar finalmente. ¿Cómo empezamos una charla? ¿Por qué estamos aquí finalmente? ¿Por qué nos conectamos el lunes a las 7 de la noche? Todos estamos cansados, tenemos trabajo, seguimos actualizando. ¿Por qué estamos aquí? Evidentemente es por nuestros pacientes, eso va a hacer que nosotros aprendamos cada día más. Y hoy día, precisamente, vamos a hablar de hipertensión, que es uno de los temas que ya habíamos conversado durante la cumbre y que indudablemente sigue siendo el pilar fundamental para tratar en la consulta externa, en la hospitalización, en donde sea que estamos ejerciendo, ¿no? Bueno, la masterclass de hoy día es hipertensión, guía para el médico en consulta y hospitalización. ¿Está bien? Bueno, como había mencionado, yo les saludo nuevamente. Si hay una condición, definitivamente, como he mencionado, que conecta precisamente la consulta ambulatoria a la hospitalización, es precisamente la hipertensión. Hoy no solamente quiero hablar de cifras, hoy vamos a recorrer un camino real del paciente desde su diagnóstico en el consultorio hasta el manejo del cuadro agudo en hospitalización. Mi objetivo es que al finalizar de esta hora, pues todos tengamos una estrategia práctica basada en la evidencia que podamos aplicar en nuestra práctica diaria, en nuestra consulta de forma diaria, ¿sí? Hice un breve mapa de recorrido, vamos a ir paso a paso. Iniciaremos con la evaluación ambulatoria y luego vamos a avanzar pues a los escenarios críticos de hospitalización y cerraremos con la transición de seguimiento. ¿Está bien? Como lo habían mencionado, si tienen alguna pregunta, vayan dejándola en la caja de chat y bueno, y poco a poco podemos ir respondiéndolas y si no al final igual. Pero antes de hablar de cómo tratar, tenemos que saber a quién nosotros vamos a llamar hipertenso. Estamos a nada, bueno, a agosto, debutaron las últimas guías de la AJA 2025. Tenemos ahora 3 marcos internacionales que nos están guiando, el americano, el europeo y el latinoamericano. No sé si se ve mi cursor, ¿sí? Sí, gracias, está bien. Entonces, bueno, en estos 3 marcos internacionales que nos guían, la AJA 2025, pues vamos a hablar ahora sobre todo de los umbrales. La AJA 2025, que nuestro boom mantiene el umbral de cifra de hipertensión o de presión arterial ya alta en 130/80, pero hay una redefinición aquí, la indicación terapéutica, ya no es solo por una cifra, ya la guía es mucho más clara, mucho más enfática en hablar del riesgo global calculado por la calculadora Prevent que la habíamos conversado, como dije, también en la cumbre. En otras palabras, ya no todo paciente que tenga, yo qué sé, 131/81, 132/84 necesita medicación, sino aquel que tiene riesgo cardiovascular o daño de órgano diano que lo justifique. Ahora, la guía 2024 está muy cerquita, yo lo había mencionado en la cumbre también. Estas guías se separaron, se divorciaron hace un tiempo, porque si recuerdan, las guías iniciales pues eran AJA y también de la ESS. Es decir, Europa y América tenían un consenso general y no, básicamente el consenso es bastante similar, la información es bastante similar. En esta guía, el cambio todavía es más conservador. El diagnóstico de hipertensión sigue manteniéndose en las cifras de 140/90 y bueno, y solo sugiere bajar el umbral en alto riesgo o daño de órgano. Este enfoque europeo ya sabemos que busca proteger sobre todo la perfusión en los pacientes adultos mayores y evitar el sobretratamiento. ¿Está bien? Y bueno, y finalmente nuestra guía latinoamericana, LASH 2024, que se ubica entre ambas. Esta mantiene el corte diagnóstico de 140/90, pero reconoce la alta carga del riesgo metabólico y social en la región. Es decir, aquí ya es un aporte más, es qué pasa en el enfoque regional, en el contexto socioeconómico en relación a la adherencia en los países latinoamericanos. ¿Está bien? Entonces, ahora, finalmente, pues, ¿quién tiene la razón? ¿Ustedes creen qué creen? ¿Quién tiene la razón? Todos y ninguno.
si bien las guías avanzan y se publica una 20-25 de agosto o viene ahora una en octubre, no quiere decir que tiene la razón de todo, es información valiosa. Lo difícil, como siempre hemos mencionado, es que se equiparen las guías a un contexto real nuestro, nacional, latinoamericano. Entonces, bueno, pues al final tiene la razón todos y ninguno, ¿no? Lo importante en todas las guías, lo que confluye en todas las guías no es el número, sino el contexto del paciente que tengo frente a mí, qué edad tiene, qué comorbilidades, el riesgo, el acceso al tratamiento, y este acceso al tratamiento se abordó muchísimo en las guías, en la guía latinoamericana, y la posibilidad real de tratamiento y de seguimiento. Esto es fundamental y lo vamos a hablar al final. Es algo de, es una parte, un tema de discusión incluso al respecto, porque es la realidad. O sea, ¿qué tengo? Que yo sí le puedo dar a mi paciente, porque el mejor medicamento no es solamente el que me dice la guía, es el que también tiene disponibilidad para el manejo continuo de nuestros pacientes. Una perla clínica, nuestra primera perla clínica de la noche, mientras que la AJA 2025 busca prevenir, ya la europea busca proteger y la LASH es la adaptativa en términos generales. En nuestra práctica, lo ideal, el arte, es equilibrar las tres. Entonces les puse el gráfico, la tablita de la presión arterial AJA 2025, ya sabemos normal, 120-80, ya hablamos de presión elevada, cifras elevadas, 120, 129, hasta menos de 80, y hablamos de hipertensión en pacientes que ya tienen valores de 130 a 139, de 80 a 89. Esta cifra, este valor no es tan nuevo, por decirlo así. Lo que hace la guía es precisar, ser más específico en ya iniciar tratamiento, en recomendar ya el inicio de tratamiento en pacientes que ya tienen esta cifra, evidentemente no solamente por un número. Ya hablamos que no somos números, no vamos a hablar de números, sino más bien de los riesgos que tenga cada uno de nuestros pacientes. ¿Está bien? Evidentemente, hipertensión 2, fácil, 140 mililitros, más de 140 mililitros. Entonces, antes de iniciar cualquier tratamiento, ya hablamos si ya es tan fácil, ¿no? Diagnosticar hipertensión, le tomo una presión, le sale 132/82, el ejemplo que habíamos puesto y ya. Bueno, antes de iniciar cualquier tratamiento, efectivamente debemos de confirmar que nuestro paciente realmente es hipertenso y comprender qué tipo de riesgo es al que se enfrenta nuestro paciente. Y esto es importantísimo, confirmar el diagnóstico. Ustedes se darán cuenta también y sabrán, seguro lo han visto en la consulta, una de las cosas que más se repiten en la consulta son los pacientes que en algún momento dicen, sí, que les dijeron que era hipertenso cuando se operó, o a veces viene con las cifras altas, o les habían dicho hace unos años atrás, pero que realmente como o no hubo más medicamento, o finalmente ellos se sintieron bien, o la vecina le dijo que esas pastillas hacen daño y se tomó no sé qué cosas verdes. Ellos ya piensan que ya no tienen la enfermedad. Siendo sinceros y sincerándose no solamente de nuestra parte, sino de la parte del paciente, ellos saben que algo está pasando. Lo difícil es llegar a concientizar que el paciente es hipertenso y que por ende necesita un manejo y un tratamiento. Es por eso también que es importante confirmar el diagnóstico, para que nuestro paciente no nos diga, bueno, es que sí me tomaron una presión y ya, me dijeron que era hipertenso. La forma en la que abordamos, cómo llegamos, cómo decidimos, cómo definimos su diagnóstico también es importante para asegurar la adherencia de estos pacientes. Entonces vamos a confirmar el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer? Tomarle la presión arterial. Yo puse sí una diapositiva, la siguiente, que es de la anterior clase también, porque es importante insistir en que no podemos pasar del punto de soy hipertenso, no, si no puedo tomar la presión arterial. Y aunque parece algo sencillo, un método, un estudio facilito de hacer en la consulta, no, la verdad es que no es tan sencillo, necesita más que sencillo, necesita precisiones y ese es el error más grande que tenemos. Evidentemente, otra de las situaciones y que lo habíamos analizado también, el hecho de que si trabajamos en un servicio público o en el IES, estos pacientes generalmente llegan a la consulta ya con cifras de presión arterial, ya llevan con la toma, ¿no? Con el papelito de los signos vitales y ahí tenemos otro gran problema de saber si esas cifras eran reales o no, si son confiables o no. Tiempo de consulta corto, pasa el siguiente. Si yo ya tengo, si lo ideal
es que yo tenga la seguridad, no solo que yo la tome, sino que todo mi personal de enfermería, los auxiliares, todos tengamos la adecuada capacidad de tomar una cifra de presión arterial correcto, sería suficiente, no es algo que necesariamente nos corresponde, es el trabajo del equipo. ¿Qué vamos a hacer? Repetir mediciones en 2 visitas, vamos a promediar más o menos las 2 tomas por visita y la guía 2025 enfatiza, porque esto no es nuevo tampoco, pero enfatiza la utilidad del estudio MAPA de 24 horas, del monitoreo ambulatorio de presión arterial durante 24 horas o del AMPA, que es el manejo domiciliario, si hay dudas o sospecha de bata blanca o enmascarada. Aquí quería hacer un puntito como una precisión, porque en esto, que ya habíamos mencionado que lo importante que es que nosotros tomemos bien la presión, las 2 visitas en promedio se van a hacer entre la 1 y 4 semanas, es decir, en el mes. Nosotros ya tendríamos que haber reevaluado a nuestro paciente, lo veo hoy día y lo llamo para el mes más o menos. Yo voy a promediar 2 tomas por visita, es decir, lo ideal es que mi paciente llegue a la consulta y le toman una cifra de presión arterial y le vuelven a tomar la presión al minuto más o menos, no más de 2 minutos. Y si yo tengo 2 cifras de presión arterial y la licenciada dijo, bueno, llegó rápido, vino corriendo y le anotó en 150/90. Dice, no, bueno, voy a descansar. Descansó, respiró, no pasó un minuto, le volví a tomar y la presión es de 120/80. Una diferencia tan amplia, más de 5 milímetros de mercurio, dice la guía, imagínense en eso, tan amplia, exige que nosotros hagamos una tercera toma y que hagamos entonces la que me debería de enviar en el papelito o la que yo, si soy la que directamente tomo la presión, debería ser el promedio de las 2 últimas presiones arteriales. ¿Está bien? Teniendo en cuenta que yo le voy a volver a ver a mi paciente en menos de un mes, de la primera a las 4 semanas después de mi primera consulta, sería su segunda visita. Evidentemente también si mi paciente tiene una cifra de presión de 160/100 o de 150/90, pero viene con síntomas, con dolores de cabeza, con fotopia, con tinnitus, o ya tiene esta historia de cifras de presión arterial altas, ya tiene un historial incluso que me es más representativo, yo no necesito pasar tanto tiempo teniendo en cuenta además que a veces el hecho de que yo le vuelva a llamar en ese tiempo, a veces no es tan sencillo, porque las consultas en la parte pública, en el Ministerio de Salud Pública, en el IES, tienen un tiempo de espera. Entonces ahí se nos complica mucho más si el paciente sigue fuera del diagnóstico, ¿está bien? Pero esas serían las recomendaciones. Utilizar el mapa definitivamente sería el gol. ¿Cómo nosotros podemos tener la certeza en 24 horas? Y bueno, y para hacer el monitoreo domiciliario también ambulatorio, no debería de pasar más de 2 semanas. Una semana es suficiente. También enfrentaríamos este riesgo, esta dificultad de que mi paciente pues al final le es difícil llegar a la consulta, no puede regresar tan rápido a la consulta porque mi agenda está muy saturada o porque no podemos llegar a tener una reevaluación, pero lo ideal es que en una semana yo ya tenga esta información. Recordar que la bata blanca, que ya los pacientes se la saben también, ¿no? Es que yo tengo la hipertensión esa de la bata blanca. Cuando yo vengo aquí, se me sube. Pero en casa, y a veces traen el monitoreo. Está todo normal. Evidentemente, si es el caso, yo tengo una discrepancia en ambas lecturas. Este paciente idealmente, o lo que debemos de hacer, es enviarlo a MAP. Si es enmascarada, es lo contrario, ¿no? Mi paciente viene bien, pero a veces hace cifra de presión arterial alta o en casa o en otros contextos. Y también, si hay esta diferencia, esta discordancia, debería de utilizar un mapa, yo debería de usarle un mapa para que tenga un diagnóstico más certero. Entonces, este primer punto, que parece sencillo, es el más importante, porque básicamente, si de nuestras consultas, de nuestros pacientes que atendemos en consulta, en hospitalización, en cualquier contexto, yo no tengo una cifra de presión arterial que me llame la atención, ¿yo qué voy a hacer? Nada. El paciente sale totalmente de todo de esta línea de evaluación y de diagnóstico. Pero si yo sí lo tengo, si ya tengo una alarma y dejo de pensar que sí, que llegó alto, que llegó rápido, no sé, que justo comió, que justo tenía algún problema, ahí esa es lo más importante que hacer. Entonces sí, hay que buscar causas y factores contribuyentes y las guías en todo este tiempo
han abordado muchísimo esto. Han enfatizado todas que la historia clínica debe ser detallada, qué fármacos, si mi paciente consume alcohol, si el exceso de sodio, recordar que el exceso de sodio o la dieta con un alto consumo de sodio es sobre todo ligada a los países latinoamericanos, cómo mi paciente está durmiendo ahora que todos viven estresados y que duermen poco, el estrés, si tiene algún problema del sueño, si ronca o la familiar me dice, usted ronca muchísimo, si consume drogas, evidentemente, y valorar la adherencia y la técnica de la medición. Es decir, que segundo, nosotros vamos a buscar causas, errores comunes, regresando a la toma correcta. Recordar que no todo hipertenso es esencial. Revisar si mi paciente está consumiendo algún fármaco, preguntar a propósito si tiene alteraciones del sueño. Fácil, ¿usted ronca? ¿Le han dicho que ronca? Si ronca, o cómo se está despertando. ¿Tiene sueño reparador? El stop bank son 3 preguntas sencillitas para evaluar a mi paciente que sí podría tener o no alteraciones del sueño. Y a veces, como dije, pues incluso el familiar o nos dice, o ya yo tengo la sospecha porque mi paciente tiene obesidad, ¿no? Entonces, el tercero es evidentemente evaluar el daño de órgano diana, incluso en cifras que no estén tan altas. Y efectivamente, ¿hay algún micrófono encendido? Gracias. Bueno, el detectar lesiones de órganos diana no viene cuando ya mi paciente está o muy avanzado en la enfermedad o viene con cifras muy altas. Efectivamente, puede haber un daño incluso subclínico y recordar que nosotros tenemos el acceso o es más sencillo si utilizamos la microalbuminuria, un examen de orina, para ver si mi paciente efectivamente ya tiene pequeñas eliminaciones de proteína, de microalbúmina, albúmina en pequeñas cantidades, que ya me diga, hey, aquí está pasando algo, y yo ya tenga que hacer algo más para detectar una lesión de órgano diana. Recordar que los pacientes al inicio de la enfermedad renal y que casi todos o todos los pacientes hipertensos van a tener cierto grado de enfermedad renal, pueden tener valores de creatinina normal. Entonces, si yo me veo solo por el valor de laboratorio, se me van un montón de pacientes. Así que definitivamente los pacientes tienen que tener un análisis de la evaluación de daño de órgano diana. Diríamos que si bien estamos esperando la retinopatía y la nefropatía entre los 5 años de mal tratamiento o 10 años de mal tratamiento, si es que yo no tengo la información clara de cuándo empezó la hipertensión arterial en este paciente, pero ya tiene alguna de estas lesiones, indudablemente yo voy a tener la certeza que no es ahorita, no es recién que le empezó a subir la presión arterial. Fácil hacer un fondo de ojo, sí. El electrocardiograma para detectar ya cambios en el electrocardiograma, por supuesto, hipertrofia ventrículo izquierdo, aunque el septo es el que primero se me va a agrandar. El examen de orina con la microalbuminuria, como habíamos dicho, creatinina y tasa de filtrado glomerular, indudablemente, aunque esté bien esté negativa la microalbúmina. Y evaluar la evaluación neurológica si tiene síntomas. Perdón. Finalmente, ahora, como cuarto, ¿qué vamos a hacer? Evaluar el riesgo cardiovascular global y la guía AJA 2025 ya nos habla de la calculadora Prevent. Tampoco es una información nueva, pero sí es una recomendación con sustento nueva y con una fortaleza en la utilización que nos ayuda, que nos da como una herramienta más. Necesitamos acceso a la calculadora para utilizarla, eso es en el Internet. Algunos de nuestros teléfonos también tienen la posibilidad de utilizar estas calculadoras. Creo que todos los utilizaríamos. El uso de la IA y que viene desde antes en los dispositivos, utilizándola en este tipo de aplicaciones y que ahora tiene un boom, tiene más todavía. Hay más oportunidades para utilizar, para ayudarnos mucho más. Hay que hacerlo. Es una ventaja inmensa. El Score 2 sigue siendo una opción para pacientes que tengan más de 75 años o pacientes que definitivamente o que ustedes no tengan el uso de la calculadora, pues podríamos utilizar, pero recordar que entre ambas calculadoras el riesgo que me da Prevent, la información que me da Prevent es mucho más amplia. Ya no hablamos solamente de hipertensión y lesiones en órgano diana, hablamos
de enfermedad cardiovascular, de insuficiencia cardíaca. Es decir, que la recomendación se va a hacer que utilicemos pues Prevent. Identificar indudablemente pacientes diabéticos, enfermedad renal, dislipidemia, tabaquismo, obesidad abdominal, algo que esto también se repite mucho en las guías, ¿no? Perdón. Entonces esta diapositiva es imposible no volverla a colocar. Y aunque parece tedioso, esto es una foto literal, una captura de la OPS, porque hasta el día de hoy, las guías, las grandes sociedades científicas, las grandes organizaciones siguen haciendo un énfasis en la correcta lectura de la presión arterial. Evidentemente, por obvias razones, como las que habíamos mencionado. Usar los monitores automáticos validados es algo posible y es algo necesario y es una recomendación, incluso sobre los manuales, si yo tengo un automático validado. Medir la presión arterial en un lugar tranquilo, que no tenga ruido y seguir el protocolo, que básicamente es mientras le tomamos la presión, pues no conversamos, ni el que le está tomando, ni a quién se lo tomamos. Recordar que siempre debe estar en una superficie sentado, como el dibujo, con la espalda firme, idealmente. Los pies tienen que estar igual en el piso, no hay que cruzar las piernas, creo que eso es lo que más repetimos. El brazo izquierdo a la altura del corazón estaría bien. Si por alguna razón no pueden utilizar este brazo, tienen una fístula, etcétera, tampoco nos vamos a complicar. Generalmente, si hacemos cambios de cifras o tomamos en distintos lugares, podemos precisar brazo derecho, brazo izquierdo, para que tengamos la información más clara, para que tengamos más datos que nos ayuden a revisar si es correcto o no. Y bueno, y les puse la recomendación en relación a cuántas veces yo tengo que tomarle la presión, que ya esto ya lo habíamos hablado en la anterior diapositiva. Se requieren, recuerde, 2 tomas de cifras de presión arterial, 2 visitas, perdón, 2 visitas. La primera visita, hoy día, vamos a decirlo así, y la segunda visita va a ser separada entre 1 a 4 semanas de la anterior, en ese intervalo, entre ambas. Evidentemente, si mi paciente llega con presiones muy altas, 167, 150, 90, y síntomas, tiene síntomas, no necesita pues 4 semanas para reevaluar. E insistir también en esta, que nos habla de la reevaluación en el mismo tiempo. Cuando vengo, yo le tomo la presión una vez, minuto, otra presión. Si entre estas 2 lecturas hay una diferencia muy amplia, más de 5 milímetros de mercurio, tomo una tercera lectura al minuto y hago un promedio de la segunda y de las 2 últimas, ¿está bien? Perdón. Una de las novedades más relevantes de la guía 2025 precisamente es que ya no hablamos de una meta única, sino que esta ya viene más bien adaptada al riesgo y a la tolerancia de mi paciente. El AJA 2025 plantea realmente una meta universal, 130-80, para la mayoría de adultos que están tratados siempre que el paciente lo tolere hemodinámicamente. Vamos a hablar de eso en un ratito. Esto unifica el concepto. Antes solo aplicábamos si tiene alto riesgo, pues ahora la guía que me dice no estándar. Mi objetivo es que mi paciente llegue a menos de 130-80, es por eso que decimos que esta guía es más estricta. La guía europea, ella todavía mantenía este enfoque conservador. El primer objetivo era de 140-80, 85 las diastólicas. Y bueno, y si mi paciente tolera, pues yo le podría llevar hasta 130, 139, 80, 85. Y evidentemente también la guía hace estas precisiones en cuanto a los pacientes que tienen alto riesgo. En la latinoamericana, la LASH, el enfoque es intermedio, en cambio, ella recomienda 130-80, el paciente como una meta para la mayoría, pero siempre considera la realidad local y la adherencia. Entonces, si revisamos nuevamente el dibujito que estoy señalando, vamos a tener en la parte más baja, en la base de la pirámide, al adulto mayor frágil o pluripatológico. Recordar que la guía europea protege, ¿sí? Se trata de evitar la hipoperfusión. El paciente adulto mayor frágil o pluripatológico puede tener mayor riesgo de hipoperfusión o según el contexto de mi paciente. El riesgo moderado, paciente de más o menos 60 años, que no tiene ni comorbilidades, no tiene comorbilidades ahora, este paciente es donde yo más tengo oportunidades de tratar. E indudablemente
pues mi paciente, casi nadie lo discute. Si se dan cuenta, todas las guías son no estrictas, pero tienen un objetivo de a dónde debo de llegar. El paciente que efectivamente tiene un riesgo alto por cualquier calculadora que hayamos utilizado, porque recordemos que la primera es recién de la 2025, estos ya tienen que llegar hasta 130/80. Y recordar siempre que, en general, para casi todos los adultos frágiles, las guías siempre son, en cambio, más no tan estrictas, ¿no? Las tres efectivamente coinciden en lo esencial. La presión ideal no es la más baja posible. La presión ideal es la que protege sin que nosotros lleguemos a dar más hipoperfusión, a generar más daño. Mi perla entonces de esta es, por ejemplo, si mi paciente viene con síntomas de hipotensión ortostática, puede decir que se marea seguido o que a veces cuando cambia de posición se marea o que le ha pasado unas 2 veces, pero ya lo lleva, esa información me la lleva en la consulta, debe ser algo importante. Y yo ya veo que efectivamente tengo una disminución en la tasa de filtrado glomerular, mis valores de azoados pueden estar en ascenso. Mi paciente no es, y viene con presiones de 120/80, perfecto, deportista, a los 80, qué sé yo, a los 65. Este paciente no está controlado, está sobredosificado. El beneficio de bajar a valores, si todas las guías se repiten 130/80, es mayor, y esto está definido por estudios evidentemente, en quienes tienen alto riesgo cardiovascular o daño de órgano. En pacientes jóvenes o de bajo riesgo, el beneficio absoluto es menor y el riesgo de efectos adversos podría llegar a ser mayor. El mini resumen, decir cómo vamos a manejar finalmente las guías que hago. En la meta general, 130/80 de mis pacientes serían los pacientes adultos que todavía no tienen una enfermedad o una lesión en órgano diana, que no tienen comorbilidades significativas, que no los vamos a considerar como adultos frágiles o con una enfermedad discapacitante. Lo ideal es que lleguen a 130/80. Tengo que individualizar y eso se repite en todas las guías, en pacientes adultos mayores, en ancianos frágiles. Siempre tengo que buscar la perfusión segura. Evitemos la hipoperfusión. Depende de mi paciente, ¿no? El control, insistimos, no lo vamos a medir solamente por el tensiómetro en este paciente ya diagnosticado, sino que tiene necesidad de evaluarse si yo ya tengo alguna lesión. Ya le mandé a hacer un electrocardiograma, ya completé mis exámenes, ya le hice un fondo de ojo. Esta diapositiva es del anterior con charla también. Una de las primeras revoluciones de la guía es el uso de la calculadora, que como había mencionado es cuando vemos al paciente completo. Esta llegada de la calculadora ya nos da una información mucho más clara de qué pacientes van a tener un riesgo más o qué riesgo completo va a tener mi paciente, que incluye incluso los que van a tener insuficiencia cardíaca. Entonces, les puse este dibujito aquí porque básicamente es la utilidad de las aplicaciones, la utilidad de la misma. La calculadora está en línea, es una calculadora viva, los datos se actualizan, así que es una información valiosa. Recuerden que todo lo que hacemos, además de darnos información para el tratamiento actual, también nos ayuda para la evaluación. Todo lo que hacemos, toda la información que obtenemos es valiosa. Perdón. Otra de las actualizaciones importantes de la AJA 2025 es que la mayoría de los pacientes deben iniciar con el tratamiento de 2 fármacos en una sola tableta. Aunque esta es una actualización importante, tampoco es una recomendación tan nueva. Las guías ya eran, desde mucho antes, ya habían sugerido y ya habían insistido en que evitemos la inercia terapéutica, que seguro estas 2 palabras la han escuchado de forma repetida. Qué difícil parece ser vencer la inercia terapéutica y que empecemos a prescribir combinaciones de fármacos. Las combinaciones idealmente tienen que ser en una sola tableta y este es otro reto en nuestros países, por ejemplo. Ahora ya sabemos que esperar que un solo fármaco me controle la presión no es que voy a empezar poco a poco o voy a esperar un poco a que el paciente se adhiera. Lo que yo estoy haciendo es perder tiempo y perder tiempo vascular. La recomendación siempre va a ser que empecemos con una combinación de un YECA o de un ARA2, es decir,
que nuestro losartán y enalapril, que es el que más tenemos en los servicios públicos, sigue siendo nuestra primera línea. Valsartán, telmisartán, candesartán también están en nuestras líneas de tratamiento, efectivamente, siendo ellos protectores renales y cardíacos, pero sí es importante que evitemos combinarlos entre sí, salvo excepciones que no tienen que ver con hipertensión precisamente, ¿está bien? Ahora, en el caso de si que losartán o telmisartán o valsartán, ¿cuál yo voy a elegir? Y aquí hay también un tema para discutir. Indudablemente, muchos de los estudios se han realizado con medicamentos y esto tiene un gran sesgo, un gran error, porque son las mismas casas farmacéuticas. Hemos visto efectivamente buenos resultados, pero finalmente las recomendaciones del enalapril y losartán no terminan de irse por debajo de ellas, así que son una opción adecuada y sobre todo teniendo en cuenta pues, que son los fármacos que los podemos prescribir con más libertad en las casas de salud pública o en el IES. Los calcio antagonistas, el amlodipino, que es el calcio antagonista más conocido, útiles sobre todo en mayores, en afrodescendientes, y tiene un impacto renal menor, casi no tiene un impacto renal, así que evidentemente también es uno de los cambios que más tempranamente hemos visto que lo hacen cuando tenemos pacientes que están avanzando con la enfermedad renal, ¿sí? Las tiazidas y las tiazidas light, estas refuerzan el control del volumen, especialmente en pacientes hipertensos con hipertensión resistente o sal resistente, en pacientes que tengan obesidad, que tengan sobrecarga de volumen, aunque no son de primera línea, salvo en insuficiencia cardíaca, indudablemente, postinfarto, FA, son útiles en el control de la tensión arterial y de la frecuencia. El beta bloqueante, el bisoprolol y el metoprolol, que serían nuestras últimas opciones en recomendaciones. Aquí comentarles que entre los diuréticos tiazidos, la clortalidona, esto lo mencionó la doctora Joana, recuerdo, en la clase anterior, un extra valioso que dio ella, porque muchas de nuestras combinaciones de fármacos, de IECAS o de ARA, con un diurético son con HCT, con hidroclorotiazida. Y ya la información es mucho más clara y el perfil de seguridad de la clortalidona está sobre la hidroclorotiazida. La indapamina, mira que sí la tenemos en el país, por otra parte, me sustituiría a la clortalidona en pacientes a quienes que tengan alguna enfermedad metabólica, que sean diabéticos y que no queremos utilizarlos como primera línea, o que podríamos estar asumiendo que tengan que ver también con el control no tan eficiente de mi condición metabólica, aunque sería muy difícil culparlo solo a la clortalidona, a este medicamento, pero pues si en el análisis global yo no quiero usar clortalidona en el paciente diabético, indapamida sería mi mejor opción. Bueno, es decir, al final, todas las guías que nos dicen, tenemos que utilizar combinaciones en un fármaco que van a disminuir el abandono del tratamiento, que van a mejorar la adherencia, y esto indudablemente pienso que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, sí, la combinación inicial en una sola tableta es ideal. Esta información también se las había compartido en las clases anteriores. Tenemos varios estudios, les traje nuevamente a colación estos dos estudios. El Quarter, en la que la estrategia era combinar 4 fármacos antihipertensivos a dosis ultra bajas en una sola píldora, con un control significativamente mayor frente a la monoterapia estándar. A las 12 semanas, la reducción promedio fue de 6.9 milímetros de mercurio en la tensión arterial sistólica. El control tensional era 76% mayor en estos fármacos en combinación versus al 58% de los pacientes que utilizaron la monoterapia. En el metaanálisis de JAMA, incluye estudios, aquí se revisaron estudios de combinaciones triple y cuádruple a dosis bajas, y la reducción de la meta adicional fue de 7.4 milímetros de mercurio de la tensión arterial sistólica respecto al tratamiento habitual, con una mayor proporción de pacientes controlados de 66 versus 46, y aquí tuvimos un mínimo incremento de los mareos transitorios, que son uno de los efectos también que pueden presentar los pacientes. La perla
Las combinaciones ultra bajas permiten efectivamente una mayor eficacia, una mejor adherencia y una mínima toxicidad, marcando una tendencia hacia el inicio terapéutico combinado, precoz, personalizado en hipertensión arterial. ¿Cuál sería el reto aquí o cuál sería la dificultad que nos planteamos aquí? Es que la combinación de fármacos, que es una maravilla, ¿no? Pacientes que que toman 5 fármacos o que toman 2, 3 fármacos para la hipertensión, además otros medicamentos más, efectivamente, sin tener tanta información, todos diríamos que lo ideal o cómo mejoraría la adherencia de mi paciente si ahora tiene que tomar uno. Y aquí la gran dificultad sigue siendo el acceso a la medicación. No tenemos fármacos de estos en los servicios públicos, que sería nuestro principal enemigo en esta recomendación tan valiosa. Y como dije, aunque ahora con mayor evidencia, no es nueva, sino es una recomendación que ya tiene mucho más tiempo. Las combinaciones en fármacos de YECA o ARA2, ¿no? O ARA2 más un diurético como el HCT, valsartán, telmisartán, candesartán, YECA y ARA2 más calcio antagonistas, YECA, ARA2, calcio antagonistas y diuréticos, que son los triple medicamentos, que sí están disponibles en combinaciones en el país. Entonces yo pienso que hasta ahora está clarísimo que la recomendación sigue siendo la terapia en un solo fármaco, pero ya evitar la monoterapia. Yo les voy a compartir algo muy personal. Qué difícil es eso. Reducir la inercia terapéutica, seguir las recomendaciones es muy complejo. Tengo la certeza que nuestro principal problema es la adquisición del fármaco. Pero además, porque muchos pacientes no se dan cuenta, ¿no? Saben que toman una tabletita. Si les doy 3, evidentemente saben que toman 3. Pero es muy difícil, en cambio, si tenemos la información clara de que un doble tratamiento, usar un medicamento en una sola tableta en dosis bajas, que sería usar 2 medicamentos en dosis bajas, tendría el mismo resultado, con la diferencia eso de cómo se ve, cómo lo ve el paciente, 2 versus 1, pero que finalmente el resultado puede ser mejor, es muy complejo, porque es muy difícil que mi paciente, que ya me costó de pronto el trabajo de que entienda qué significa que tiene hipertensión arterial y cómo debe tomar su tratamiento, que mantenga. Y seguro les debe haber pasado, no sé, luego conversamos de eso al final. Sí me gustaría tener también pues su realidad, porque mi realidad es que tengo muchos pacientes que efectivamente tienen como internista, pues pluritratamientos para varias cosas y que cuando vienen en las consultas y se sentían bien, no todos, pero hay un grupo de pacientes que resulta que cuando ya sincera dice, bueno, sé que le voy a decir todo, yo ya no estoy tomando este fármaco. Y justo viene con una presión bien. Entonces es como reforzar la idea del paciente de que, claro, mantener menos medicamentos va a ser algo positivo. ¿O cuánto tiempo voy a tener que tomar estas pastillas, tantas pastillas para controlarlo? Una vez que ya lo convencimos, por decirlo también así, de que tiene que mejorar su tratamiento, que las cosas están avanzando, es complejo que ellos se mantengan realmente con esta conducta, que se mantengan con su tratamiento adecuado. Ahora, a esta altura, entonces, definitivamente nosotros ya sabemos cómo debemos de iniciar nuestra terapia adecuada. Ya sabemos que si mi paciente llega en 141.80 y yo ya confirmé, ya lo volví a ver, efectivamente tiene lecturas que tienen este patrón que ya viene con cifras de presión alta y yo tengo que iniciar tratamiento, no es que yo inicio poquito. Eso es lo que antes nos daban esta información, ¿no? Es que inicia poquito, porque si inicia mucho, algo le pasa, se le daña el riñón. Indudablemente, todos los pacientes que inicien con un tratamiento tienen que reevaluarse para evaluar no solo la adherencia, sino los efectos de los medicamentos en ellos. Pero ya una vez indicado el tratamiento, no todo lo que parece resistente es, porque al final, ¿qué pasa si yo ya le di a mi paciente una combinación de un YECA y de un tiazidalide, de una clortalidona, y viene a la consulta y finalmente no se tomó la presión, pero se ha sentido muy bien? Me dice que se ha tomado y que a veces sí está normal, pero viene con presiones de 150, 90 a la consulta. No tengo más tiempo para que se vaya a volver a tomar. ¿Qué hago con este paciente? O con el paciente que en cambio tiene
y ya le estoy dando 2, y ya le doy 3, ya le quité 1 porque le dio mareo, 1 porque el amlodipino le hinchó las piernas, le estoy dando más combinaciones y sigue con la presión alta. ¿Qué hago con él? ¿Cómo lo manejo finalmente? ¿Cómo yo digo si mi hipertensión es resistente? Yo ya tengo 3 fármacos y no está reduciendo las cifras de la presión arterial. Es complejo abordar esto porque inicialmente lo más difícil, al igual que el diagnóstico, es que debemos de confirmar si efectivamente hay una resistencia y para eso tenemos que tocar. Tenemos que ver si la técnica de la medición es correcta. Tenemos que verificar si la adherencia al tratamiento es correcta, tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿no? Si el uso de fármacos subóptimos o combinaciones ineficaces. Ya no se toma la entera de la clortalidona, se toma solo la mitad. O ya de lo que estaba los sartán 50 y 50, pues ya se toma una sola. Que esto lo hacen, ¿no? Ellos lo hacen, ya saben, es más, dicen, yo ya sé, entonces ya me tomé más, me tomé menos. Que los fármacos que hacen interferencia como los AINES, los corticoides, los descongestionantes y bueno, algunos anticonceptivos estén también prescritos en el caso de cada uno de estos pacientes y tengan que ver con que no me mejora la presión. Entonces, si realmente yo veo que este no cumplo o la técnica es inadecuada o estoy utilizando en dosis inadecuadas o combinaciones que no son correctas, de pronto no hay resistencia, mi paciente no tiene una resistencia. Entonces, sí, efectivamente, al igual que el diagnóstico, es primero confirmar. La etapa 2 sería efectivamente intensificar el esquema. Al mes lo estoy viendo, mi paciente empezó con un DIECA o un ARA2 más una clortalidona más un tiazida light. Entonces yo ya tengo que intensificar correctamente para controlar mi presión arterial y para esto yo tengo ya tengo las recomendaciones de usar un DIECA o ARA2, que generalmente es el que ya empezamos a usar, más el tiazida light, y sería nuestra recomendación entonces utilizar un calcio antagonista. Combinaciones fijas siempre sería la recomendación si tenemos un fármaco comercial que tiene los 3 medicamentos en uno solo. No es un tiazida light, es un HCT, que es valsartán, AMLO, valsartán, HCT, AMLO, telmisartán, HCT. En el caso del amlodipino, hay pacientes que efectivamente por solo el amlodipino no lo toleran o indican que tienen edema en tobillos, pero cuando utilizan la combinación del fármaco, generalmente no tienen el efecto que habían mencionado antes, ¿no? Entonces sería la tercera recomendación, la triple terapia. Ahora, si mi paciente es hipertenso resistente confirmado, finalmente ya hice todo esto, ¿no? Ya estoy aquí y sigue con cifras de presión de 140-90. Yo estoy en triple terapia y la adherencia está confirmada. Si este paciente está, yo lo estoy viendo, sé que está todo bien, pero algo más pasa. Entonces, el antagonista de mineralocorticoide, la espironolactona, la eplerenona, la espironolactona más fácil de conseguir, perdón, es el fármaco ideal añadir, teniendo en cuenta indudablemente que estos pacientes tienen que evaluar la función renal, efectivamente, la espironolactona, si los tiazidas podrían dar alteraciones en el potasio, pues para disminuirme el potasio, la espironolactona podría aumentarme el potasio. Ojo que estamos hablando de añadir, es decir, que en algún contexto, en algún paciente, en su individualidad, sí podríamos utilizar ambos diuréticos. Si no se tolera, podemos utilizar el beta bloqueante de tercera generación, el nebivolol, y bueno, si no, otro beta bloqueante de los que tengamos de más fácil, siempre analicemos a mi paciente, recordemos que hay beta bloqueantes cardioselectivos y no cardioselectivos, pacientes que tengan enfermedad pulmonar, utilizar cardioselectivos con mayor seguridad. Evaluar las causas secundarias. La guía hace un énfasis en el hiperaldosteronismo para que nosotros a propósito, es decir, si realmente este paciente no me está tolerando, ¿no tendrá algo más? Efectivamente, el SAUS, si tenemos alteraciones del sueño, empecemos con algo sencillo. El paciente tiene obesidad, de entrada yo ya sé que este es un paciente que tengo que analizar ronca, el familiar ya lo dice, ¿no? Sí, ronca mucho más. Entonces se levanta con su ronquido, tiene un sueño reparador, se levanta con sueño, se levanta cansado. Si está viajando 10, 15 minutos en carro como copiloto, se duerme. Cuando están en una conversación que no es que sea tanto de su interés, pero están en una conversación, se duerme. ¿Sí?
sencillo, cosas sencillas que me digan, ah, este paciente tiene algo más, pues, tiene algo más. La enfermedad renal, indudablemente, y el feocromocitoma, que ya hablamos de otras causas, pero ¿esto qué nos dice? Que la hipertensión resistente no siempre es resistente, no siempre es una hipertensión primaria. Puede ser que no nos falte tratamiento, que nos esté faltando el diagnóstico, que no estemos haciendo un correcto diagnóstico, y ahí la precisión de la guía también en enfatizar, en regresar, en volver al inicio. ¿Estoy tomando bien la presión? Ya revisé que no haya otra causa de la hipertensión arterial. Es decir, siempre buscar causas secundarias si efectivamente mi paciente no está respondiendo a mi tratamiento. Otro de los cambios relevantes de la guía 2025, y nos gusta mucho esto de ¿qué es lo nuevo, no? 130-80, bueno, una de las cosas nuevas es que ya al fin ya no vamos a utilizar emergencia, urgencia, y efectivamente este sí no es un cambio que tiene un contexto tan en relación a estadísticas, sino más bien, bueno, sí, estadísticas sí, pero en relación al término causaba mucha confusión, ¿no? Urgencia, emergencia. Bueno, es que si el uno es la vida y el otro no, daba mucho error el uso de estos dos términos y finalmente podríamos llegar a estar sobretratando a pacientes que no lo necesiten. Entonces la guía finalmente ya no habla de urgencia hipertensiva. Se enfoca en dos escenarios, ¿no? Una hipertensión que está alta, pero que no tiene lesión en órgano diana, que significa que está elevada, puede estar incluso alta, pero que no tiene lesión en órganos diana. Y esto seguro lo hemos visto en la consulta, pacientes que vienen con 200, 100 y vienen caminando, normal, no se sienten mal. Probablemente tienen alguna enfermedad renal ya en curso, ya lo conocemos, pero no son pacientes, nos asustamos, nos dice la enfermera, está en 110, perdón, en 200, 110, ¿qué hacemos? Ya le mandamos a la emergencia y efectivamente el paciente sin que se sienta nada va para la emergencia. Bueno, estos pacientes que tienen cifras de presión arterial altas, incluso muy altas, que es lo que dice esta categoría, pero que no tienen una lesión de órgano diana, caen en este grupo. Evidentemente, no me parece de más que nosotros revisemos qué significa que no tiene lesión órganos diana. O sea, preguntemos un poco más, revisemos al paciente para tener la certeza de que cuando hable no empiece a hablar confuso o cuando me diga algo más resulta que esté edematizado porque no está orinando lo suficiente. Recordar que este grupo, que antes lo llamábamos urgencia, no requiere un descenso inmediato ni fármacos intravenosos. Reiniciar sí, ajustar la medicación sí, evaluar todo lo que habíamos dicho antes sí, y efectivamente entre 24 y 72 horas, otra vez el problema del reagendamiento es que debería de hacerse en 24 o 72 horas para que nosotros revisemos cómo está. Y esto que tampoco es nuevo, pero que lo seguimos en algunos casos, se siguen repitiendo, el nifedipino sublingual o el captopril sublingual. No, hay que evitar el uso de estos medicamentos, ¿sí? Y bueno, y finalmente la emergencia hipertensiva, que esta sí se mantiene, donde la presión elevada, ¿qué dice? Está provocando algo más, está provocando una lesión. Un edema agudo de pulmón, un evento cerebrovascular, una disección aórtica. Estos pacientes evidentemente no van a llegar a la consulta porque estos pacientes vienen con síntomas o vienen por los síntomas más que por la presión arterial indudablemente. Y estos nosotros tenemos que controlar el daño. En la emergencia hipertensiva, el objetivo, la recomendación a dónde queremos llegar es a controlar el daño, no precisamente a reducir las cifras de presión arterial. Es decir, nos hemos enfocado mucho en emergencia hipertensiva, reduzcamos 20-25% en la primera hora y luego más, y aunque sí, efectivamente, la recomendación es que nosotros vayamos haciendo reducciones progresivas, que tengamos una reducción adecuada durante la primera hora. El objetivo de este grupo de pacientes es controlar el daño, es proteger al órgano, es evitar que la presión alta, que las cifras que llegaron a ser tan altas, sigan haciendo más daño. Siguen las recomendaciones de la reducción de menos de 25% de la tensión arterial sistólica en la primera hora. Evidentemente, sí hay excepciones. Me parece que si tenemos una diapositiva Cardiología adelante. clínica en Masterclass. Y Es el día monitoreo de hoy, continuo en el hipertensión área arterial. clínica. Entonces, las guías
nos recuerdan que estas guías nos recuerdan que la emergencia hipertensiva pues no es una entidad única. Son cuadros distintos, tienen fisiopatologías diferentes. En cada uno hay que analizarlo. Debe ser, recordar que la presión, si bien es la causa, ¿por qué está pasando eso? Deja de ser el problema central. En estas condiciones en las que abordamos mucho más, en que nos enfocamos más en la fisiopatología, lo más importante es el órgano. Tenemos que cuidar la lesión, evitar la progresión de la lesión. El evento cerebrovascular isquémico, si bien el paciente depende, y bueno, indudablemente con una cifra de presión arterial tan alta, no necesariamente es un candidato a trombolisis, tenemos que mejorar. Si es candidato, el paciente tiene que reducirse de forma más rápida o más, tenemos que tener un tiempo adecuado por el periodo de ventana del efecto de la trombolisis en este paciente. Y bueno, que va a ser a menos de 185, 110 antes y 180, 105 después. Estos números son muy difíciles de mantener y la realidad en la práctica es realmente muy difícil de mantener. Eventualmente, si nos llega un paciente con evento cerebrovascular isquémico, con cifras de presión de 220, 120, es probable que vaya a ser un sangrado. O de pronto viene con un sangrado si todavía no tengo mi tomografía, ¿no? ¿Qué necesito hacer si yo ya le tengo la tomografía, sé que no hay sangre, sé que es isquémico y estoy en periodo de ventana? Pues sí, aunque no es el caso de la guía, nosotros tenemos que cuidarle el órgano, necesitamos revascularizar, necesitamos ir a trombolisis, así que este paciente tiene que tener un descenso hasta 185, 110. Es fármacos. Un fármaco revalúa al paciente de monitoreo. Como no tengo tanto tiempo, 1 hora tengo para reducir mi cifra de presión y ver si ya es candidato a irse para trombolisis. Es efectivamente cada hora, cada minuto yo evalúo, pero cada hora como para tomar una decisión como ya, estamos listos para irnos a trombolisis. Los fármacos intravenosos preferidos, dicardipino, labetalol, clevidipino, y nosotros, ¿y ahora qué hacemos? No hay estos fármacos aquí. Bueno, yo les puse más adelante también un cuadrito, traté de revisar que sean los fármacos que sí tenemos disponibles en el país, porque sí, las guías son muy, muy bonitas, ¿no? Pero, ¿y si no tenemos? Y si es este caso, ¿yo qué tengo que hacer? Evitar siempre los descensos de más del 15% en las 24 horas. Y el nitroprusiato, que a veces es lo único que utilizamos, pues no se recomienda precisamente por la hipoperfusión que puede causar, por el rápido descenso. Y en el evento cerebrovascular isquémico, pues el tejido lesionado, recordemos que queremos cuidar la zona de penumbra, que sería que si hacemos un descenso muy significativo, pues es muy probable que hagamos un daño mayor. El edema agudo de pulmón. Ojo que estaba hablando de emergencias hipertensivas, estos son los escenarios. En el edema agudo de pulmón o en el infarto agudo de miocardio, que también entraría en este grupo, lo mismo, la cifra sigue siendo una prioridad, es aliviar la congestión en el caso del edema agudo de pulmón y evitar también el aumento, la reducción de la poscarga. Hay que generar reducción de poscarga. Eso es lo que yo quiero hacer en este caso, sea un IAM o sea un edema agudo de pulmón. Entonces lo mismo, 20, 25% en 1 hora, y este sería mi objetivo a la hora, 4 o 6 horas, y aquí sí el nitroprusiato, siempre que mi tasa de filtrado esté normal o que mi paciente orine. La nitroglicerina también la podríamos utilizar y el labetalol se repite. Qué maravilla el labetalol. ¿Qué hay que evitar? ¿Qué tenemos que tener de precaución? Evitar el beta bloqueo excesivo o caída abrupta de la precarga. Hay que evitar que mi paciente sufra mucho más porque lo que voy a hacer es reducirlo. Evidentemente voy a hacer una reducción bastante rápida. La disección aórtica. Esto casi no nos da tiempo. No sé si alguno lo ha visto, pero esto es rápido. La meta tiene que ser mucho más inmediata. Esta es la única opción. Es la única opción en la que yo no puedo pensar cuánto le mido y si le calculo eso es rápido, porque si no, efectivamente, pues no vamos a contarlo, el paciente no lo va a contar, la meta tiene que ser más rápida, mis cifras de presión tienen que reducirse de forma más significativa e insisto, esta es una situación distinta a todos los demás. El labetalol sigue estando en nuestras primeras líneas de tratamiento, el nitroprusiato, y ojo aquí, que incluso habla de combinaciones de fármacos si persiste alta la tensión arterial sistólica. Hay que evitar descensos sin control de la frecuencia cardíaca sobre todo, y están contraindicados los vasodilatadores en la disección aórtica. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta.
la encefalopatía hipertensiva, los pacientes, las embarazadas que vienen con una eclampsia o el posparto, depende del tiempo que estamos en eclampsia. Todas, como vemos, se reduce el 20-25% en la primera hora. Toda esta reducción es en la primera hora. Y los objetivos en ellos son de 140 a 60. Estos objetivos son 4 o 6 horas y de ahí vamos haciendo, ya vamos cambiando a 24, 48 horas, que lo vamos a ver más adelante. Aquí, si hay daño de órgano agudo, cerebro o endotelio, nosotros debemos de bajarlo gradualmente. Usar el nicardipino, el abetalol, la hidralazina, que la tenemos en las, se me fue, perdón, en los códigos de los códigos azules, el código azul. No, la clave azul. La clave azul de las maternas está el medicamento dentro de estos medicamentos necesarios precisamente para evitar o para tratar la encefalopatía hipertensiva, ¿no? Evitar el introprusiato, evitar el descenso brusco. Si nos damos cuenta, todos nos dicen, sí, baje rápido, baje en 1 hora, pero no baje tanto. ¿Cómo lo hacemos en la práctica real? Vamos a hablar un poco de eso también. Ahora, la transición precisamente. Yo evidentemente sé que voy a hacer un cambio en los medicamentos de la terapia intravenosa oral en un paciente que ya está estable, es decir, que ya mi presión arterial está controlada y estable más de 24 horas, porque yo voy a reducir en 1 hora y de ahí lo voy a hacer en control de entre 4 a 6 horas y de ahí sí a 24 horas. Si ya no tiene variaciones, entonces yo ya puedo retirar los fármacos intravenosos hasta que el paciente esté tolerando la vía oral o esté hemodinámicamente estable o depende del paciente. Recordar que en el caso de las crisis, de las emergencias hipertensivas, no sé si ese rojo lo puse yo, me disculpo. Son estos son los escenarios clínicos, ¿está bien? Los dos, el escenario, si yo ya utilicé nicardipino, labetalol, indotropusato, hidralazina, depende de mi fármaco, el que yo tenía y de mi estado, en qué escenario yo estuve. Las opciones equivalentes, el amlodipino, que sería una opción fácil de obtener, el bisoprolol, nebivolol, evidentemente este es un paciente con enfermedad cardiovascular, el YECA-GUARA2 con una combinación del diurético, y si es hidralazina, pues si mi paciente está embarazada, la metildopa, el nifedipino de liberación prolongada también podría utilizarse en estos casos. Siempre, yo tengo que reevaluar, es decir, si mi paciente ya salió de todo esto, aunque fue un edema agudo de pulmón, aunque fue un evento cerebrovascular isquémico, el daño de la hipertensión más significativa o la forma de presentación fue e indudablemente también puede haber afectado otro de las lesiones, así que tengo que reevaluar no solamente mi órgano lesionado, sino todos los demás. Evaluar mi función renal, potasio, electrocardiograma antes del alta, esto no es tan difícil de realizar. Introducir siempre la combinación oral, la dosis fija, si es posible, las píldoras en una sola. Educar sobre la adherencia, automedicación domiciliaria. Esto, aunque en estas charlas hemos hablado muy poco sobre la educación y sobre el tratamiento no farmacológico, no es que esté de menos, es importantísimo. Cuando hablamos de manejo y de tratamiento, nosotros empezamos en la alimentación, en la actividad física, en las alarmas, en dormir mejor y al final son los medicamentos, porque si no, no lo logramos. Indudablemente, en estos estados, en estos escenarios, los medicamentos tienen más relevancia hasta que lleguemos al control. El cuarto paso es la primera cita debería de ser dada a los 7 días del alta y este tiene un nivel de recomendación 1A. Y lo puse aquí porque es muy complejo cuando las guías nos dan información valiosa, porque esto tiene, para tener una recomendación 1A, no solo dijeron, sí, bueno, veámosle a los 3 días o a los 7 días o a los 15 días. Tiene información estadística. ¿Qué tan importante tener esto y qué tan difícil hacer realidad en los servicios en los que trabajamos? También trabajamos, no somos únicos, trabajamos en equipo. El manejo de medicina general, el manejo de los médicos de la primera línea, los médicos de la atención primaria de la salud, es precisamente quien nos ayudan a cumplir con las recomendaciones. No es necesario o no es indispensable que la reevaluación indispensablemente tenga que ser por quien le trató todo lo demás. Necesitamos que todos hablemos precisamente el mismo idioma para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer o precisamente ser quienes tengan las alarmas
este paciente algo más está pasando porque yo estoy reevaluando aquí y necesito revisar. Algo más tenemos que hacer. Reevaluar la presión arterial, los síntomas, función renal, adherencia, tolerancia, si hay enfermedad renal, una insuficiencia cardíaca, daño de órgano previo. Indudablemente puede ser que yo necesite una reevaluación un poco más corta, entre 48 y 72 horas, pero esto es una información de expertos. Por ejemplo, aquí no tenemos un nivel de evidencia. Bueno, y estos son el cuadrito de los fármacos que les había mencionado. Aquí, básicamente, en los primeros, licardipino, el abetalol que se reproduce en casi todas las recomendaciones en las ampollas. Estas diapositivas yo se las voy a pasar para que veamos cómo lo deberíamos de dar, cómo se da el bolo. Bolo 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Repetir cada 10 minutos y recordar que los fármacos de medicación, todos los intravenosos, estamos hablando sobre todo al inicio, 1 hora. Y depende de qué caso, qué escenario yo estaba, en qué escenario yo estuve, entonces yo reevalúo entre 4 o 6 horas, yo voy a llegar a mi objetivo final. Voy a irme hacia atrás un ratito. Aquí está, muy bien. Entonces, estos son mis objetivos al final, 180, 105, 140, 60, 140, 60. El mantener, o mi objetivo final, por decirlo así, va a ser a las 4 o 6 horas. Mi primer objetivo, solamente en disección aórtica, la meta es rápido. O sea, no es que yo necesito bajar rápido esa presión. Este paciente se va a mover rápido. Esto es multidisciplinario, ¿no? Pero en los demás, yo voy a hacer un descenso de 20% más o menos en la primera hora y tengo 4 horas, más o menos, 6 horas, para seguir reduciendo. Y evidentemente, una vez que ya se mantuvo en 100, ya bajó mis presiones, tengo 24 horas y ahí sí vamos a evaluar al paciente de forma individualizada. Y voy a insistir otra cosa aquí, estos son los pacientes de emergencias hipertensivas. Es decir, me voy a ir otra vez un poco más atrás. Aquellos que vienen con cifras de presión arterial altas, muy altas, altas, poquito altas, muy altas, pero que no tienen una lesión en órgano diana, no requieren el uso de estos fármacos. Indudablemente, como estamos hablando durante toda la charla, que no se trata de una cifra, de un valor, no simplemente yo digo, bueno, tiene 160, 80, no le doy la cabeza, ya, chao. No, quiere decir que yo reviso, ¿no? Todos mis pacientes necesitan un análisis, una reevaluación. Yo no sé si este paciente solo viene con un poquito de dolor de cabeza y yo digo, no tiene nada, se va. Y a la ratito, 1 hora, no sé, viene con un evento cerebrovascular. Esta decisión de la toma de medicamentos, esta recomendación, perdón, de la toma del uso o no de medicamentos intravenosos, no tiene que ver o no indica que yo no voy a revisar a mi paciente. Yo lo voy a revisar, pero una vez que reviso y veo que efectivamente no tiene lesión en un órgano importante que yo voy a hacer, pues yo ya sé que no tengo la necesidad de bajarle con intravenosos. Entonces, perdón, aquí, nitroglicerina, las ampollas son de 50 en 10, idealmente en soluciones con dextrosa. Es de 5 microgramos por minuto, esto ya se utiliza en bombas de infusión. El inicio es de 2 a 5 minutos de duración. Recordar que nitroglicerina es un vasodilatador, hay contraindicaciones para su utilización y es un poco complejo porque hay que evitar la hipotensión pues, por la nitroglicerina. El nitroprusiato puede tener un descenso brusco de mis cifras de presión arterial. Fíjense en que el inicio es de 2 a 5 minutos, del nitroprusiato de sodio, que es más fácil también de adquirir, es de 30 segundos, y las duraciones del fármaco, hasta cuándo yo voy a esperar si lo hace o no hay su efecto, de 2 a 3 minutos. ¿Sí? Es un potente vasodilatador. Los dos son potentes vasodilatadores arterial y venoso. El nitroprusiato, ambos, la nitroglicerina más venoso. Así que tenemos que vigilar estrictamente cómo está orinando, porque la tasa de filtrado glomerular, antes de que la creatinina me suba, lo que yo voy a tener que fijarme es en el ritmo diurético, ¿sí? El riesgo de toxicidad por el cianuro que puede venir por la utilización del medicamento, y bueno, pues evitar en pacientes con insuficiencia renal. La hidralacina es el fármaco, como habíamos dicho, de las claves de ginecología. Lo menciono justamente porque sí, en el hospital no hay hidralacina en emergencia, sí hay hidralacina
en todo lo que es de ginecología, la clave azul de la clave azul de ginecología. ¿Sí? Es un fármaco de elección en la eclampsia. Puede causar evidentemente otros efectos, taquicardia, refleja, cefalea y efectivamente, como habíamos mencionado, no en la disección. El enalaprilato, aquí otro de nuestros fármacos de fácil acceso, pienso que todos hemos visto y hemos utilizado el enalaprilato, es el que tenemos más rápido, estas ampollas de 1.25 miligramos por ml, que si le damos media ampolla, que si le damos una ampolla, le podemos dar una ampolla cada 6 horas, depende de mi paciente, teniendo en cuenta que yo básicamente voy a tener 6 horas más o menos para llegar a mi objetivo, mi segundo objetivo, aunque puede ser que me demore más, depende del caso, o en el último caso que no tenga otro acceso, no tenga más medicamentos, ¿sí? Es útil en pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca, qué suerte, porque son los que más nos llegan a la consulta, a la hospitalización, a las emergencias. Eso sí, ojo, en el embarazo definitivamente no. Ojo con la hipovolemia, pacientes que vienen con tasas, con infiltrados muy bajos o que ya tienen filtrados muy bajos y siempre vigilar potasio y creatinina, aunque lo mencionen esto es algo que debemos de hacer en todos. Bueno, el feltonpan y la furosemida, aunque estaba entre los fármacos de las guías, la furosemida no es un diurético de asa y no precisamente es un fármaco de elección como un antihipertensivo en una emergencia, pero al mencionar las emergencias, el edema agudo de pulmón está dentro de estos cuadros, así que en ese caso y como combinación, efectivamente, podría ser útil en la enfermedad, en el edema agudo de pulmón, en la hipertensión con sobrecarga de volumen. Es decir, no es mi primera línea, no lo voy a utilizar solo, pero yo tengo aquí un fármaco que puedo utilizar en los casos que precisamente había mencionado, son los que más frecuentemente nos vienen hipertensos, con dolores precordiales, troponinas que parece que se están elevando, el electrocardiograma que todavía no tiene cambios en estos pacientes, ¿no? Entonces, bueno, estamos ya casi llegando al final y yo que les quiero dejar, recuerden que la hipertensión, una de las cosas que repite la guía, las guías tienen muchas bibliografías, tienen como más de 3.000 bibliografías, 1.000 en la una, son como 127 páginas, muy complejo. Las recomendaciones de todas formas que nos dicen actualicémonos, revisemos, sí. Ahora tenemos acceso a resúmenes, a información, estas charlas precisamente que hace que tengamos más perlas de qué es lo que tenemos que llevarnos a casa y precisamente en este punto yo quiero seguir insistiendo y dejarles como que en esta idea de que ya cuando hablamos de hipertensión, aunque ya las guías nos hablan de una meta, la meta de 130-80, esta guía nos dice 130-80, ya trate, siempre dice ya tratemos y evaluemos riesgos, factores de riesgo, calculemos prevent. Ya no se trata de un número, aunque insistamos en que sí, efectivamente necesitamos un número para identificar a nuestros pacientes, ya no se trata de un número, esta es una mirada integral. La AJA 2025 nos pide precisamente este cambio del paradigma de clasificar por daño de órgano y no por cifras. En la consulta nosotros tenemos que ser muy meticulosos. En el hospital tenemos que ser muy prudentes en cómo le vamos a dar el alta, muy empáticos también, ¿no? Cada fármaco tiene su tiempo, tiene en el órgano y el verdadero éxito nunca, incluso las emergencias, nunca es bajar la presión, porque no se trata de la presión, sino es lograr, uno, que mi paciente salve ese órgano o lo que podamos salvar y que no regrese, que no vuelva a ingresar. La presión que salvamos definitivamente hoy es la calidad de vida que nosotros vamos a preservar mañana, porque aunque tengamos muchas consultas externas por hipertensión, tenemos muy pocas ingresos a emergencia o incluso a hospitalización por hipertensión. Los pacientes no se hospitalizan por hipertensión, se hospitalizan porque ya tienen la lesión de algún órgano o porque vienen con otra condición y la hipertensión indudablemente que está metida y que no la estamos tratando muy bien, finalmente está haciendo más daño todavía. Debemos de diagnosticar mejor. Este es un reto. Yo pienso que incluso para mí debemos de tratar de diagnosticar mejor. También, si bien yo digo, sí, bueno, tenemos que mejorar la toma de la presión. Este es un trabajo en equipo. Todos debemos de saber tomar la presión de forma correcta.
Tenemos que clasificar por órgano, ya no por cifra. Recuerden, ya no tenemos urgencia, ya nos olvidamos de esto de la crisis hipertensiva, sino que ya tenemos que hablar del daño de órgano. Y el daño de órgano me va a decir, ah, si yo lo analicé, no hay daño de órgano, mi paciente se va con medicamentos orales y yo lo reevalúo en 24, 48, 72 horas. Si tiene daño agudo, este paciente necesita tratamiento hospitalario intravenoso y evaluar. En las guías enfatizan en la fisiopatología de cada uno. Tratar de saber cuándo, cuánto y con qué. Y el labetalol, lo puse otra vez porque al final el labetalol está en el plus, está arriba, siempre nos dicen labetalol. Y si nosotros no tenemos, pues tenemos que buscar una de las opciones teniendo en cuenta qué opción tengo y qué contraindicación tengo. Sí, porque finalmente todos dicen baje 20-25% en la primera hora y no baje tanto, no baje tanto, como no es posible titular estos miligramos para bajar estos miligramos. Digamos las recomendaciones y toquemos al paciente, miremos al paciente. Si nos da duda, tomemos nosotros mismos directamente las cifras de la presión arterial. Educar y dar seguimiento a la medicina que previene. Yo insisto, aunque las charlas no se han enfocado tanto en el manejo previo, no previo, perdón, en el manejo añadido a todo esto que es el manejo no farmacológico, es fundamental que nosotros nos enfoquemos en cambiar los hábitos de nuestro paciente y eso lo hacemos también en la consulta externa, en la indicación, la recomendación de reducir la sal y seguro todos lo saben, hay que reducir la sal, menos de 2 gramos, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo yo le digo a mi paciente, bájele a 2 gramos de sal? Básicamente, o yo qué les podría mencionar o recomendar para su guía, para qué vamos a hacer mañana, reducir la sal, quiero decir, primero, que evitemos evidentemente todos los alimentos que utilicen más sal para conservas. Todo lo que es conservas va a ser un no. La sal no la vamos a añadir a la comida ya preparada. Efectivamente, los saleros no deben de estar en la mesa. Las sopitas, o depende del alimento, las carnes que son saladas, efectivamente los embutidos se van a ir de nuestra alimentación. Todo lo que deberíamos utilizar de sal durante el día equivale a la cucharita de café, la chiquitita, y no al ras, poquito menos. 2 a 5 gramos máximo serían esos, 5 gramos máximo, ¿está bien? Durante todo el día, pero eso es un poco más preciso de mencionarle. Así que lo que le vamos a decir es, no consuma alimentos con conservas, evite los embutidos o los enlatados y no le añada más sal a los alimentos. Que la sal del Himalaya, que la sal rosada, que no sé qué, no hay una información clara. La sal yodada sería una excelente opción. El ejercicio. Prescribamos ejercicio. Si bien la recomendación dice 150 minutos semanal, no nos enfoquemos en el ejercicio con un tiempo específico al inicio de la consulta. Seamos un poco menos precisos al inicio para conseguir un bien mayor. Prescribamos 15 minutos de ejercicio. Usted vaya a moverse 15 minutos todos los días, 15 minutos. En el mes de su reevaluación, ustedes pueden analizar si este paciente ya puede tener una actividad física que sea más de esfuerzo físico, que sea un ejercicio que realmente me genere gasto calórico y que pueda que pueda ser representativo para mejorar sus cifras de presión arterial. Pero inicialmente dígale que camine 15 minutos. Eso no le va a ayudar mucho, nada. Pero es un inicio. Y al mes nosotros seguimos avanzando en lo demás. Que duerma bien. A todos los pacientes con obesidad, pregúntenle en algo más. Ronca, su esposa le dice que ronca mucho, se levanta con su ronquido, duerme bien, se levanta descansado o se duerme durante las horas del día. Si es así, piensen en que puede haber algún trastorno del sueño y dirijan al paciente. Si tienen un paciente resistente al tratamiento, revisen que esté todo lo inicial y vuelvan a revisar otra vez, si es que lo hicieron al inicio, que no haya una hipertensión arterial secundaria, que eso evidentemente también haría que nosotros sigamos fracasando. Muy bien, eso es todo por ahora. Estoy lista para sus preguntas o sus comentarios o incluso cómo les ha ido a ustedes en la consulta. Estimada doc, tenemos 2 preguntitas. Le voy a leer. Ya, la primera pregunta dice, ¿cómo realizo el ajuste de dosis en pacientes que tomen 2 medicamentos en una sola tableta si aún no llego a objetivos? Es decir,
Tengo dosis de losartán de 50 más HCT de 12,5 gramos. ¿Cuál es su sugerencia? Porque la posibilidad sería un tercer fármaco en tableta individual o duplico la dosis de la tableta combinada. Excelente, sí. A ver, ¿me podrías repetir el contexto del paciente? Es paciente, no tiene un contexto, ¿no? Es un paciente No, cualquiera. es un paciente, ajá, cualquiera. Ajá, precisamente eso, ¿no? Tendríamos que evaluar qué paciente es. Si mi paciente tiene sobrecarga hídrica, si tiene sobrepeso, si es mujer, si tiene enfermedad renal, yo voy a tener mucho cuidado de seguir subiendo el HCT, la hidroclorotiazida. Estos medicamentos combinados generalmente vienen con HCT, no con clortalidona. La clortalidona es más potente que el HCT, así que sería uno de los cambios, pero no tenemos en una píldora. Si mi paciente no tiene enfermedad renal, si no tiene ninguna de estas, no contraindicaciones, pero que yo haría que no me aumente tanto el HCT, sí, una de las opciones sería duplicar la dosis de los fármacos. Es decir, me voy a losartán 100 y HCT 25, o losartán 100 y HCT 12,5 y reevalúo. Pero si mi paciente tiene enfermedad renal, yo ya no quiero subir mucho HCT, porque yo lo que voy a hacer es también cambiar mi trastorno o mi equilibrio de potasio. Ahí la recomendación sería añadir a la misma, a 50, 12,5, amlodipino de 5. No sé si respondí su pregunta. Eh, Doc, tenemos otra pregunta. Dice, doctora, ¿puede hacer más énfasis del manejo de la antes llamada urgencia hipertensiva? Si ya el paciente tiene 3 fármacos a dosis plenas con buena adherencia en la consulta, ¿cuál es la mejor conducta, además de la nueva evaluación en 24 horas? Excelente, excelente pregunta, porque finalmente, precisamente, estos son los términos que han cambiado, ¿no? Voy a repetir que el cambio de la urgencia y emergencia tiene que ver más con algo semántico, para que no haya confusión y sobre tratamiento, exagerar en el tratamiento, porque muchos de estos pacientes ingresaban, poniendo el aprilato, les bajaban, se iban a su casa, pero seguían mal controlados, llegaban a la consulta mal controlados. Entonces, dicho esto, mi paciente que ya lleva con 3 fármacos, siguiendo el algoritmo de lo que ya habíamos visto en la diapositiva, siempre yo tengo que confirmar, porque la guía es muy específica precisamente en eso. Probablemente, si mi paciente está siendo resistente a mi tratamiento, no es necesario o no siempre es que a mí me faltan medicamentos. Puede ser que mi error no esté en el medicamento, sino más bien en el diagnóstico. Algo más me está faltando en eso. Así que indudablemente vuelvo a hacer lo mismo que en la anterior pregunta. ¿Qué más tiene este paciente? No sé si es que quien hizo la pregunta quiere comentarme un poco más, si es un caso real. ¿Qué más tiene su paciente? De pronto tiene obesidad, de pronto averiguamos si hay algún trastorno del sueño, de pronto hay sobrecarga, de pronto su riñón tiene algún otro problema, porque si yo ya estoy a dosis tope de medicamentos de triple terapia, voy a decir el medicamento que habitualmente manejamos, amlodipino 10, valsartán 160, HCT 25, ya estoy a tope. La recomendación, si yo ya hice mi revisión, etcétera, etcétera, sería añadir o un beta bloqueante si no tiene una contraindicación o una espironolactona también si no tiene una contraindicación. ¿Qué contraindicaciones o qué recomendaciones harían que yo utilice cualquiera de los dos? Pues básicamente, si hay enfermedad cardiovascular, si mi paciente ya tiene datos de una hipertensión, perdón, de una insuficiencia o de una cardiopatía hipertensiva, si tengo un ecocardiograma que me dé más validez para utilizar un beta bloqueante, o dos, y si es que yo tengo alguna otra enfermedad hepática, o si mi paciente tiene enfermedad renal y no le quiero dar espironolactona, pues yo siempre me voy a ir más bien para a un beta bloqueante. La recomendación, si ya este paciente está todo bien, sería o espironolactona, o sea, mi siguiente plan de tratamiento, espironolactona o un beta bloqueante, pero precisando estas cosas que había mencionado. Perfecto, mi estimada doctora. Al parecer creo que no tenemos más interrogantes. Sin más que decir, le expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por la excelente ponencia que nos ha compartido esta noche y por el compromiso con la formación médica continua. Sin duda, su intervención ha enriquecido significativamente esta jornada, mi estimada doctora. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Yo les dejé mis redes, les voy a pasar las diapositivas. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún caso en particular que quieren compartir, para mí siempre va a ser un gusto, un placer y guiarles o conversar para que nosotros pues tengamos algo más de comunicación y que estas charlas sean más dinámicas. Igual el ebook también habla del tema, así que espero que les sirva mucho, los sirva en consulta, en hospitalización, en todos los ambientes que se desarrollen. Muchas gracias al equipo del LAC igual, y no, un placer siempre. A usted, doctora, tenga una excelente noche. Gracias, adiós. De igual manera, les damos las gracias a todos los participantes, le agradecemos por su tiempo, por su atención y por la activa participación de esta noche. Le invitamos a que estén atentos a nuestras próximas actividades académicas. Tengan una excelente noche.